Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Place Branding y Co. Este espacio podcast de conversaciones interesantes alrededor de los temas de mercado territorial, marcas territorio, gestión de los destinos, Place Branding. Para mí es un placer hoy poder compartir este espacio con Eduardo Abella, un comunicador experto que vive en Bogotá, que ha forjado su carrera en Colombia con mucha experiencia en empresas de comunicación, en gestión también desde las agencias y con clientes pues muy poderosos en su agencia que han logrado llegar a muchos públicos de muchas formas usando lo mejor de la comunicación estratégica. Eduardo, pues primero que todo, bienvenido, cuéntanos un poco más de tu experiencia, de quién eres, qué haces y demás, y pues nada, vamos conversando sobre este tema tan interesante de la comunicación y el place branding. Leonardo, mil gracias por la invitación. Feliz de estar acompañándolo aquí en el podcast. Feliz de además de hacer evidente una relación que tenemos desde hace tiempo unidos por la comunicación, que usted la ha puesto en práctica en diferentes contextos y en los que hemos coincidido. Y pues nada, feliz de poder compartir con la audiencia, con los que vean este podcast, oigan este podcast, lo que compartimos de conocimiento alrededor de la comunicación estratégica y la relación que tiene. Le diría que personalmente mi experiencia como Eduardo, pues yo soy administrador de empresas, pero apasionado de siempre de la comunicación. Ahorita que hablábamos de su fondo con el New Yorker, apasionado de las revistas desde toda la vida. Y pues terminé logrando vincularme con el mundo de la comunicación estratégica a través de diferentes actividades profesionales, entre las más importantes, pues la que más destaco, obviamente la última, que es dirigir la operación de Grupo Albión aquí en Colombia. Grupo Albión siendo una agencia internacional con sede en España, experta en comunicación estratégica y que nos ha dado la oportunidad de acompañar tanto empresas como también algunos destinos en temas de place branding y de relacionamiento con medios y de relacionamiento estratégico, que ojalá pueda ser útil y interesante esa experiencia para la conversación que vamos a tener. Excelente, Eduardo, y nada, siempre muy abierto a las conversaciones que hemos tenido y por eso esta invitación creo que ayudan a entender de forma mucho más profunda cómo la comunicación ayuda a gestar reputación, a mejorar reputación, pero también mal manejada puede ayudar, puede ser peligrosa y digo, contraproducente, sobre todo en el caso de los destinos, cuando no se hace correctamente, pues la comunicación la van a hacer todos los demás. Y si no está alineada, pues van a decir cualquier cosa, que eso finalmente es lo que siempre dicen. Primero que todo, y eso, una primera pregunta que quisiera hacerte, Eduardo, es, desde esa experiencia en Albión y tu experiencia como profesional, eh, hay una cosa que siempre se confunde y es la comunicación estratégica y la comunicación para salir en medios. Cuéntanos un poco cómo es esa, o sea, ¿por qué la gente confunde esa forma de entender que vamos a hacer comunicación y queremos salir en medios en vez de contar bien las narrativas y pues los mensajes? Eso yo creo que eso viene desde la antigüedad, si se quiere, de la gestión de comunicaciones. Pues porque al inicio de todas estas actividades, pues había muy pocos canales a través de los cuales las organizaciones, cualquiera que ellas fueran, se podían comunicar con su audiencia. Y obviamente los medios de comunicación aparecían como un canal muy relevante para lograr hacer eso y para ser efectivos en la comunicación. Entonces, pues como que se hizo esa correlación directa entre, ¿no?, si necesitamos comunicar algo, pues vamos a medios de comunicación, ¿no? Pero pues digamos que la modernidad nos ha indicado y nos ha invitado a dos cosas. A uno, aquí hay muchos más canales de comunicación, ¿cierto? Tanto pues los internos de las organizaciones como los canales propios de comunicación, los websites, las redes, etcétera, que eso no existía antes, entonces pues era dificilísimo. Pues, con un brochure, pues comunicar con un brochure es muy complicado. Entonces, pues digamos que los canales han evolucionado, ¿cierto? Ujú. Pero por otro lado también los roles han cambiado. Y digamos que Claro. las organizaciones antes, incluso los voceros de las organizaciones,
estaban muy contenidos, estaban muy, muy al interior, ¿cierto? Y ya las organizaciones y los voceros de esas organizaciones han transformado su rol hacia un rol mucho más activo, ¿no? Y mucho más presente, y mucho más colaborativo, y mucho más de trabajo en red, que es el crecimiento de las agremiaciones, el crecimiento de la industria de eventos, el crecimiento, digamos, de toda esa dinámica de relacionamiento e interacción que cada vez es más profesional. Entonces, si uno cambia tanto los canales como los roles, pues digamos que seguir pensando la comunicación como algo que está solamente circunscrito a los medios, pues es que dejar por fuera y dejar y abandonar, digamos, todas las oportunidades que brindan todos esos nuevos canales y las oportunidades que brinda apropiarse y ser proactivo en ese nuevo rol y en esos nuevos espacios que se generan en ese relacionamiento que tiene que uno hacer, que al final es comunicación. Todo ese relacionamiento lo que hace es comunicar. Entonces, es un Sí. poco la lectura de, en este momento los medios es un pedacito de Ujú. todo lo que se puede hacer en un esfuerzo integral y estratégico de comunicación. Y en una estrategia, ya viniendo a un tema, al tema del place branding, la gestión de destinos, territorios, ese tipo de cosas, donde no solamente el papel de la promoción está en aquellos entidades o personas que hacen esa búsqueda de públicos en el exterior para hacerse visible, ya sea turistas, inversionistas, compradores, etcétera. Cómo la comunicación es parte vital, además de esos procesos, y que en su momento son como una cadena de acciones. Por supuesto, se piensa que en el place branding el mercadeo es un mercadeo y entonces siempre debe haber una acción de promoción. Y estas personas que están haciendo este tipo de gestiones del territorio eh, piensan normalmente que debería basarse esa comunicación en un logo, ¿no? En una estructura gráfica que los represente y que no siempre están alineada a veces a, a los gustos y a lo que se quiere comunicar. Y ahí pues la pregunta es, ¿cómo crees, Eduardo, que se pueda entender que esa gestión de esa comunicación de un territorio pueda o deba alinearse de la mejor forma entre los que pensaron en el territorio y los que de verdad viven el territorio, como las empresas o los prestadores de servicios turísticos, etcétera? Vale, ahí que mientras me hacía la pregunta me dio espacio para pensar y cuando mencioné el tema del logo y etcétera. Yo creo que al final dentro del place branding, la comunicación se debería entender como la capacidad de tener una historia, ¿cierto? Y que eso es lo clave. Y una historia, una buena historia, si quiere una novela o si quiere, el ejemplo que pensé mientras me hacía la pregunta, una revista, pues una revista cuenta una historia a partir de diferentes artículos. Entonces, o una novela cuenta una historia a través de diferentes capítulos, pero es una sola historia, ¿cierto? Entonces, la comunicación, para mi gusto, es la capacidad de entender y de construir cuál es la historia que representa a este destino, ¿cierto? Y los capítulos es la capacidad de contar esa misma historia desde diferentes ángulos. ¿No? Entonces, Ujú, pues está la historia contada desde el ángulo turístico, pero está contada está la historia contada desde el ángulo de la inversión, pero está la historia contada desde las diferentes aristas que tiene el que va a vivir ese destino, ¿no? Entonces, ujú, si se pasó a vivir, pues tiene que tener una historia. Si es de que vive ahí toda la vida, tiene que tener esa historia. Si está invirtiendo o va a invertir, tiene que entender, pero es una misma historia, solo que son ujú, capítulos de esa historia o son artículos de una revista, ¿cierto? Y al final el logo es pues la carátula de ese libro ujú. o de esa revista, ¿cierto? Que, Sí, que, que obviamente lo hace muy atractivo, que cuenta un poquito de qué se va a tratar, ¿cierto? ujú, Que deja ver gráficamente de qué se va a tratar, para que uno diga como, oiga, yo quiero, y abra y empiece a leer las historias y se empiece a identificar con ellas, y al final no se confunda como me contaron un pedazo aquí, otro pedazo aquí, otro pedazo aquí, no los conecto, sino que todas se conecten porque hacen parte del mismo hilo conductor, ¿cierto? ujú. Entonces, digamos, esto es un poquito etéreo, pero si uno va a pensar en cuál es la comunicación estratégica y en dónde arranca es en entender y en definir esa historia que permite contar unos cuentos y unos capítulos sin perder la conexión y que al final incluso se puede expresar de una manera gráfica, de una manera muy fácil, que es el logo. Pero Ujú, lo que está al final es la historia, ¿cierto? Lo ujú, que está en el fondo es la historia. Y eso es lo que para mi gusto hace distintivas y hace diferentes las campañas y las estrategias de place branding más que las campañas.
las estrategias de place branding exitosas siempre tienen una historia muy poderosa detrás que se conecta con cada una de las vivencias que va a tener la persona que esté en contacto con ese destino. Excelente, me encanta esa alegoría, esa forma de expresarlo. Creo que va a servir bastante para poder explicar en algún momento y la voy a usar con los créditos, por supuesto, que son de cómo se debería organizar una estrategia de place branding desde una visión que de pronto la portada es clave, por supuesto, y lo hablamos ahora en el especial que salió de la revista New Yorker en Netflix sobre los 100 años de la revista. Dicen, la portada es la esencia base de lo que va a tener esa edición. No sale de último, es como, no, pero no es que no salga de último, pero bueno, en este caso en New York tiene una particularidad, pero bueno, no, los destinos deberían tener la portada, el logo, como respuesta a esa historia, y me parece genial poder tenerla. Y ahí, la pregunta entonces, para ir metiéndonos con lo que hablamos al principio, es, ¿cómo sería entonces la mejor forma de que esa historia se le pueda contar a los medios de comunicación sin que sea mala interpretada o que de verdad puedan coger la revista y leérsela completa y contarla al mundo de la mejor forma, o sea, que el periodista, los editores puedan contarla de la mejor forma? ¿Cuál es la mejor relación? ¿Cómo debería ser esa relación? Yo creo que la clave es esa, digamos que muchas veces se plantea uno la gestión, digamos, de esa visibilidad en medios de comunicación como un intercambio de contenido y espacio con el vocero por espacio en la publicación, ¿cierto? Ujú, ¿No? Y eso es como el trade, como el trueque, ¿no? Este, y si uno se va a la definición de relacionamiento con medios, y lo que usted me pregunta de una relación, yo creo que en el caso del place branding no hay ninguna duda de que lo que más se necesita es identificar cuál es la conexión que puede tener cada periodista con ese destino, ¿sí? Eso obviamente lo determina el tipo de fuente que está cubriendo. Si es un periodista de turismo, pues evidentemente se va a ir por ahí. Si es un periodista de inversiones, evidentemente se va a ir por ahí. Si es un periodista de política, de estilo de vida, de alguna industria específica que tiene alguna presencia especial en un destino, pues se va a conectar por ahí. Pero incluso yo diría que para montar la relación, más allá de pensar en la fuente que está cubriendo, es pensar en la persona. Es difícil, es demandante, ¿cierto? Pero porque pues tocan el uno a uno. Pero es al ujú, final, las relaciones humanas son de a uno en uno, ¿no? claro, claro. Entonces, pues en la medida Qué en la bonito. que el destino está en capacidad, el destino y las organizaciones que lo ayuden, ¿no? El equipo que tengan de comunicaciones, eventualmente una agencia, ¿no? Que estén en capacidad de identificar cómo se relaciona cada uno de esos personajes al que le van a hacer un pitch para que cubra el destino, para que lo promocione y cuente historias sobre el destino. ¿Cómo se conecta? ¿Hay alguna afición que esté así asociada al destino de la que no vaya a hablar? ¿Sí? Pero le gusta el arte, le gusta la gastronomía, le gustan los deportes extremos, le gusta caminar por las montañas, ¿qué le gusta? ¿No? Y eso es un poquito el trabajo de filigrana que hacemos en las agencias que queremos montar una relación de largo plazo con los periodistas, es entender un poquito más allá cómo se conecta, ¿sí? Y yo creo que los destinos tienen una facilidad y una capacidad fantástica porque pues tienen mucha variedad de temas. Es decir, Ujú, si es un destino pet friendly y la persona sale en sus redes sociales con 3 perros, pues ya sabe por dónde cogerlo, ¿sí? ¿No? Y independiente si va a escribir de pet friendly o va a escribir de inversión o va a escribir de lo que sea, ¿sí? Pero si el personaje se conecta y dice como, ese es el destino al que a mí me gustaría ir porque podría ir con mis 3 perros, ¿cierto? Ya va a querer saber mucho más, ya va a estar más enganchado, más conectado, ¿sí? Y uno muchas veces, tanto los equipos de comunicaciones como incluso las agencias, cometemos el error de quedarnos como en la parte de arriba. Oiga, usted cubre la industria de petróleo y en este destino hay petróleo, entonces venga, hablemos de petróleo. Y obviamos el pedazo aparte de eso, en este destino habría cosas que serían fantásticas para usted y nos encantaría que usted las conociera. Eh, Evidentemente eso se logra muchísimo más si es en vivo y en directo, ¿no? Y si hay esa conexión de venga al destino y tal, pero pues muchas veces por presupuestos, por tiempos, por permisos de los mismos periodistas no es posible. Pero si uno como gestor de esa comunicación, incluso en la virtualidad y en la distancia, logra hacerle cosas, el ejemplo del perro, ¿no? Entonces, em, incluso al final, o sea, mil gracias por todo y lo esperamos acá
a usted y a Paco, su perro, porque acuérdese que este es un destino pet friendly. Estos están poniendo atención, ¿no? Y, y, y si están poniendo atención, pues estoy montando una relación y el personaje va a decir como, o va a preguntar, o va a agradecer, pero va a quedar más conectado. Yo creo que esa es la clave y pues si uno está en la industria, digamos, de promover destino, pues está en la industria de eso, ¿no? De montar relaciones y que siempre eso vaya por delante en el tema también de medios, ¿no? Es fundamental. Para mi gusto es la clave por excelencia. Muy bien, excelente. Por ese lado yo creo que estamos claros en que hay una forma de entender las estrategias de comunicación de los destinos desde la construcción de las relaciones. Y le voy a meter una palabrita más en este concepto y es la confianza. Algo que viene muy importante de tendencia ahora y es cómo logramos que, en este caso, un periodista confíe en que lo que le vamos a contar, la información que le vamos a dar, en esa promesa narrativa va a tener pues una carne suficiente para que sus contenidos, sus publicaciones sean interesantes para sus audiencias, pero va más allá, esa construcción de confianza tiene que ir en ese imaginario completo que construye una marca de un territorio. Todas esas ideas deben construirle la confianza a un inversionista para que llegue y diga, sí, efectivamente va a montar mi empresa. Al turista que diga, sí, lo que vi en ese video y en esas fotos es lo que voy a ver y no como salen algunos videos de TikTok y de Instagram que salen las filas o el paisaje que no tiene nada que ver con la foto, sí, el de mi plata, sí, todo ese tipo de cosas que a veces pasa. Sí, sí, sí. Eh, O lo que pedí y lo que recibí, sin hablar lo de que la pedí, lo plataforma. que recibí, tal cual, exactamente, sin Pero el decir el meme nombre. clásico aplicado a un destino, eso pues es, digamos, la Exacto, debacle de gestión de exacto. destino. Y esa construcción de confianza, Eduardo, va con esa construcción de relaciones con los periodistas, por supuesto, pero quiero preguntar, ¿a dónde más debería llegar esa construcción de relacionamiento y de confianza de los gestores de un territorio? Pero quiero que además lo metamos en que un territorio lo gestionan también, como decía antes, las empresas, los gremios, los líderes que hablan, están contando de sus espacios y sus destinos. ¿Cómo debería ser ese paso? ¿Qué más debería haber en ese momento? Sí, yo creo que ahí, y también pasa en las empresas normalmente, y le pasa a uno mismo, digamos, como persona natural, si se quiere, eh, y es que la comunicación que conecta y digamos que lo que realmente genera esa relación y esa conexión y esa autenticidad y esa creencia, o sea, que a uno le crean, es cuando uno habla de realmente desde adentro, ¿sí? Y entonces eso si uno lo extrapola y lo lleva a un destino, pues el mensaje y la historia de la que hablamos ahorita, pues tiene que ser consistente. Y tiene que ser consistente a todos los niveles. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene Claro. una historia y está tratando de posicionar una manera de vender y de entender el destino, pues eso se tiene que ver reflejado en la manera en la que usted actúa, ¿sí? Si usted, no sé, vamos a poner un ejemplo bobo, pero la calidez como cualidad, la calidad humana como cualidad favorita del destino, ¿no? Como Ujú. el destino es Sí, fantástico, sí, pero las sí. personas son increíbles. Pues perdón, pero todas las personas tienen que ser increíbles, ¿no? O sea, el Claro. ejercicio que tiene que hacer el destino porque todo su equipo de promoción realmente sea increíble y todo el mundo tenga que decir como es que ese es el mejor ejemplo. Ahí está pintado, Hmm. ¿no? Sí, El ahí sí, está pintado es fundamental. Entonces, cualquier énfasis que usted haga tiene que verse reflejado en la forma en la que usted actúa, ¿sí? sí. Y en ese sentido, pues obviamente lo mínimo es que lo haga el que está haciendo la promoción de inversión, ¿no? Pero ya después, el problema es que, o la promoción del destino en general, pero ya después está en cumplirlo como comunidad, ¿no? Y en que las empresas de verdad como que compren esa historia y se conecten en que casi que un valor o una de las características principales de esas empresas, de las personas que hacen proyección internacional, y etcétera, ¿cierto? También estén conectadas con eso. Y eso es el, Ujú. eso es el, eso es el valor de esa historia, ¿no? Que es una historia que permite contar diferentes capítulos y ver diferentes ángulos, pero es una historia además con la que la gente está conectada y comprometida y que por lo tanto se vuelve embajadora casi que naturalmente, ¿no? No le toca Claro. explicar, sino le toca sacar el brochure como, mira, esto es lo que dicen de Bogotá, no, es lo que nosotros somos. O de Exacto, porque sale de esa construcción.
o esa búsqueda de la esencia, que si en el ejercicio estratégico de place branding se hizo Ujú. la tarea como debería ser, que esa es pues la función principal que, por ejemplo, yo he tenido con algunos destinos y que sé que a veces yo lo nombro como destilar todas esas ideas que hay de un territorio, destilarlas para sacar esa gota que pueda representar, pueda darle el punto de que efectivamente sea y se identifique, permita, digamos, no esté viciada, o sea, no se le metan componentes que no son, o esté alejada de la realidad, y que de alguna manera, como que todos los del territorio la prueben y sepan, sí, esto sabe a nosotros, esto es lo que estamos, lo que vivimos, esto es nuestro espacio. Es muy complejo, Total. déjame decirte, Y toma porque eso, tiempo, además, claro, no, porque es construir además de cultura. tiempo, ¿Mm? necesita organizar una cantidad de actores en el mismo momento para que de alguna manera el mensaje que se le pueda decir, oye, usted es esto, que no siempre, pues digamos que por la diversidad además en los países de Latinoamérica es más complejo, digamos, No, somos mega diversos y nuestras regiones también son mega diversas, nuestras ciudades principales, en el caso de Bogotá, por ejemplo, pues no hay una sola idea central de qué es Bogotá y más bien es una serie de cosas que sí llenan un mensaje de Bogotá, por ejemplo. Pero eso también pasa con los departamentos, que tienen toda esa diversidad entre los que viven en la montaña, los que viven abajo en más caliente, etcétera. Llegar a un solo mensaje es siempre complejo. Y ahí entonces, ¿cómo cree Eduardo que podríamos usar la comunicación de lo que hemos ya conversado? Esa forma de relacionar, generar confianza, buscar entendernos para que el público interno nos crea y además siga el mensaje y después se vuelva, como dice, embajadores de lo que queremos promover del destino. sí, una anécdota aquí que está súper reciente. Estuve en un evento este fin de semana de temas de inversiones y en algún momento alguien que estaba hablando del tema tributario de las inversiones decía, si algo quiero que se lleven de esta charla es que de todo lo que ganen invirtiendo, inviertan por lo menos el 10% en educación tributaria, ¿no? Porque en la medida en que usted aprende de eso, ¿cierto? Sí. Optimiza la inversión, ¿no? Entonces, Ujú. es mucho más efectivo. Si usted hace inversiones sin tener en cuenta el tema tributario, pues puede ser muy ineficiente. Lo extrapolo, como dije ahorita, y digo, un porcentaje no menor de lo que se haga en las campañas y en la definición de estrategias de place branding debe ir a vender y a promover y a cautivar al público interno Ujú. de esa campaña, ¿sí? Para lograr esto que estamos diciendo, que no sea solo lo Ujú. que se dice, sino que es al final la construcción de confianza y de reputación, es alinear lo que uno dice con lo que hace, ¿no? Ujú. Y con la manera en la que actúa. Entonces, para que eso coja esa fuerza, es importante que se haga un esfuerzo no menor en tiempo y no menor en dinero, ¿cierto? Para transmitirle ese mensaje y para conectar ese mensaje con el público interno, siendo el público interno, digamos, en el caso de las estrategias de place branding, para mi gusto, dividido en dos cosas. Em, los gestores, y digamos, si se quiere, la Ujú. administración y los Las gestores de entidades, sí, promoción, etcétera, ¿cierto? las cámaras de comercio también. ¿No? Pues como esos, ese es un público interno muy directo, que es muy Ujú. crítico porque es el que tiene que reflejar ese, así se hace. Sí, Pero después está el público interno ampliado, que es la sí, comunidad, ¿no? Que es la sí, población, los ciudadanos, sí. exacto. Y las empresas y las organizaciones y las cámaras de comercio y etcétera, ¿no? Como ir bajando como, estos somos nosotros, pero después todos estos otros son también embajadores y todos estos otros les tengo que llegar con esta historia. Y yo me atrevería a pensar que ese, así como en el del tema de la educación tributaria, uno prefiere gastar afuera, ¿cierto? Y hacer la inversión de mayor visibilidad y descuida y tener más rentabilidad por ahí y descuida un poquito lo que lo puede hacer más efectivo y más potente, que es la comunicación interna y la apropiación de esa campaña directamente. Eso sin duda creo que funciona Ahí mejor. se entra, ahí se entra Eduardo en un territorio también complejo y lo dices es, ok, ¿cuáles son? Yo creo que pues para mí es natural porque lo he visto y lo he trabajado, cuáles son esos públicos objetivos que tienen estas estrategias de place branding y obviamente un porcentaje grande si es externo, pero siempre se piensa en el ciudadano local, digamos, en la ciudad, cómo
voy a llevar a través de un evento y contarles las cosas, cómo voy a relacionar con los periodistas locales y los medios locales, cómo voy a hacer que mi marca se vea constantemente en la ciudad. Obviamente lo que pasa, y ahí el punto clave es, mm, pongo el logo, que eso pasa mucho en ciudades intermedias y pueblos, pongo el logo en la feria, en el festival de música, en el carnaval teen, ¿y qué? O sea, lo puse y ¿qué representa? Si no la conté, si no conté antes, o no hay una forma de que eso conecte con la narrativa de la ciudad, porque es que además, ok, es que estamos apoyando este evento particular porque es un evento de pet friendly, como para ir por el ejemplo, es un evento de pet friendly, entonces está alineado perfectamente con la narrativa de marca. Pero de pronto, si no está pensado, la marca puede salir también en un evento de, eh, no sé qué puede ser contrario a Pet Friendly, pues, pero eh, puede salir en muchos otros sectores que no son alineados a lo que queremos decir. Y ahí entonces se entra en un territorio donde las marcas van a ver, ok, estamos poniéndolo en todas partes y el ciudadano, ¿qué está viendo? ¿Qué está sintiendo de esa marca? Pues, está, es una marca de gobierno, es una marca sin narrativa, sin mensaje, sin cuerpo, y eso pasa mucho. Eh, y el interés más que todo, lo que dice usted, a veces lo que pasa en Colombia y en Latinoamérica, estoy completamente seguro, es que el presupuesto que tienen, la mayoría, o bastante, se lo gastan en ese evento de lanzamiento interno donde quieren contarle a todo el mundo de stakeholders que sacaron una marca y sacaron una nueva estrategia. Pero se dan cuenta que después a los públicos objetivos no le han dado suficiente espacio o presupuesto y se van a quedar cortos. Y dicen, ay, pero ¿por qué no están llegando turistas? ¿Por qué se nos dificulta tanto traer empresas nuevas, inversionistas? ¿No? Ahí entonces le quiero preguntar a Eduardo una cosa. Eh, ¿Cómo son esas estrategias internacionales? Nosotros le hemos hablado y le hemos tirado mucho pensamiento a cómo llegar para hacer visible un territorio desde la inversión, en nuestro caso, pero también hemos pensado desde el turismo. ¿Qué hay que hacer para llegar entonces a esos públicos? Ese es, ese es un reto que hemos enfrentado usted y yo desde diferentes sillas, además, ¿no? Exacto. Porque, porque lo hemos tratado de buscar por muchos lados. Em, yo, yo, yo creo que una cosa que hemos encontrado recurrentemente es que no están definidos bien cuáles son esos territorios. O sea, no Desde hay el principio. como esa identificación de quién es y por qué y para qué. Sí. Ahí, por ejemplo, es normal pensar, yo quiero traer inversión de Estados Unidos. Ujú, Estados Unidos es un planeta un entero. O sea, continente. Un continente. continente con 50 países distintos. Y O entonces, sea, digamos que eso diría yo que es fundamental en la estrategia. Em, Porque muchas veces le dicen a uno, no, a mí me gustaría tener visibilidad en medios de Estados Unidos. Pues digamos que ahí ya automáticamente estamos hablando en varias decenas de millones de dólares. Entonces, sí, todos queremos salir en el New York y Times, y eso, salir en el Washington Post. Sí, entonces eso no existe tanto. Digamos que ahí hay que hacer una segmentación gigante y una estrategia muy clara en dónde se maximiza el esfuerzo. Eh, Porque entendiendo que no muchos destinos, pues ojalá todos los destinos pudieran y tuvieran y se animaran a hacer campañas más grandes y pudieran como aglutinar esfuerzos de diferentes organizaciones y etcétera para hacer una campaña muy robusta, pero eso no es la, digamos, la realidad permanente. Em, pues sí, digamos que hay que ser con láser, ¿no? Porque lo que se puede hacer masivamente es muy poquito con los presupuestos y las potencias que se manejan. Entonces, ese láser, fundamental. Y en ese láser, digamos que pues ya se vuelve de nuevo muy importante el tema del relacionamiento. Y es, oiga, no lo piense como una cosa que es una sola vez una, y es una inversión o es una cosa muy puntual. Piénselo como, ¿cómo hago para tener 5 amigos realmente fuertes en los medios internacionales que realmente me impactan en mi estrategia de posicionamiento de marca? ¿Sí? Eh, que eso se vuelva una cosa recurrente y potente
en términos de lo que les está ofreciendo, de la conexión que puede generar, de la inversión que puede hacer en el medio, digamos, incluso trayéndolo, ofreciéndole algo más potente, distinto, generándole esa exclusividad, ¿sí? Yo creo que en la medida en que uno logra eso, puede tener muchísimo más impacto en 5 lugares, Ujú. en un periodo de tiempo, que realmente al final de medición diga como: "Uf, esto valió la pena porque este medio de esta industria que atendía a estos países, efectivamente le llegaron a estas 5 empresas que estaban o invertidas o en el proceso de inversión o que tomaron la decisión de inversión y Y acompañamos", ahí, ¿no? de acuerdo. Y ahí creo que más importante también pensar que debe ser claro que estos procesos no son inmediatos, que normalmente también pasa, ¿no? Ay, tengo esta platica, ¿no? Tengo estos par de decenas de millones de pesos, en Colombia estamos así, o en unos cuantos miles de dólares, eh, y necesito invertirlo en 2 meses, pero ya, Sí, no tiene más, ¿no? Ah, no, no tengo. Ya, lo que pasa es que debería ser, eso es, un esfuerzo, así como dice, con mira y francotiradores, pues así al tiro que es perfecto, con láser, como dice, pero sostenido en el tiempo. sí, Porque en un destino afuera, cuando alguien le habla de venga, venga y invierta en una ciudad, tiene una variedad. Puede el que llegarle al que no conoce ni siquiera dónde queda y tiene que explicarle todo, hasta el que de pronto conoce algo y tiene que ir en el fondo hasta el que ya ha vivido y ha experimentado algo del destino. Pero en todos los casos, si usted no le recuerda, no le cuenta el cuento, no le habla con una frecuencia suficiente, se va a olvidar o simplemente no va a ser sí, memorable o atractivo suficiente. Y ahí eso es también uno de los errores. ¿Qué pasa? Un alcalde, un gobernador puede estar pensando yo, de hacer esta estrategia, pero dice, yo quiero tener de resultado tanta nueva inversión o tantos nuevos turistas, pero el presupuesto que le deja es así de pequeño y se lo da tarde a las agencias o a los que están haciendo esa gestión y esos quedan muy atrapados, ¿no? Normalmente. En ese caso, adicional a un digamos, comentario o recomendación que yo le haría a los alcaldes y gobernadores es que piensen en esas estrategias a largo plazo, porque son resultado de una cantidad de factores que después van a hacer que un turista decida ir al destino o una inversionista decida montar su empresa o un comprador comprar productos de origen, etcétera. Esos son procesos largos que la recomendación es déjele un buen presupuesto suficiente para los 4 años de gestión. Esa sería una recomendación. Que si no tiene mucho presupuesto, entonces que sea garantizado que en todos los años le va a dar. Esa es otra, porque que se tenga. ¿Qué recomendación le daría a alcaldes y gobernadores de Colombia o de Latinoamérica en ese sentido? doctor, está sonando una alarma, la voy a ir a apagar. Hágale. Perdón que íbamos perfecto sin pausas, pero eh, Ah, tengo, sí, está sonando. creo que no se oye ahorita, apagué mi micrófono para que no se oiga, pero prefiero Si apagarla, suena para allá atrás, hágale, vaya, vaya. pero voy, ¿vale? Ah, espere, porque entonces perdemos tráfico ahí. Eh, eh, Se pierde continuidad, como se dice en eso. cosas. Es el script. ¿Tenía el botón puesto? No tenía el botón puesto. Listo, entonces. Estamos en las recomendaciones, ¿no? Am- am- entonces, arranco. Chan, estoy quieto. Pum. Leo, yo creo que pues, es súper importante esa pregunta de qué recomendaciones pueda uno hacer a quienes al final toman la decisión y tienen el impulso de hacer un ejercicio estructurado de place branding, ¿no? Y de crear y de promover una marca. Yo, como usted dice, estoy completamente alineado. Creo que es importante, ahorita lo que le iba a decir en una de las intervenciones es la clave de la repetición es la comunicación, ¿cierto? De, la embarré. La clave de la comunicación es la repetición. Eh, este, entonces, eh, que uno pueda darle a su equipo la capacidad de hacer algo continuado, ¿no? Y de planear algo que va a tener continuidad en el tiempo.
así sea pequeño, y que están claros de que es difícil, digamos, desde el punto de vista político, porque no, necesito hacer este ruido aquí, ¿no? Y pues eso, pues muchas veces lo que hace es que también hay una similitud que hacemos en Grupo Albion, que es, no nos sirve la estrategia de un grifo abierto una primera vez y cerrado el resto de la vida. Nos sirve mucho más la estrategia de un goteo permanente, así sea pequeñito. Ese es el que abre hueco en la piedra, ¿sí? No, si usted moja la piedra, pues eso arma un reguero y queda empapada la piedra y a los 3 días está seca y es como si no hubiera pasado nada. Si usted le pone 2 años esa misma cantidad de agua en un mismo punto, pum, pum, la piedra al final tiene un hueco. ¿Sí? Esa estrategia, digamos que es esa lógica que se pueda pensar así, independientemente obviamente de temporalidades políticas, temporalidades económicas que necesiten seguramente alguna mayor visibilidad y alguna mayor ejecución, pero que eso tenga algo para mantener mojada la piedra, digamos. No para abrir un hueco, pero para mantenerla mojada y no que sea un chaparrón y que al otro día con un buen sol nunca más se supo nada de nada. Buenísimo, sí. Yo creo que eso es lo fundamental, porque y otra cosa es, que es difícil también porque, pues, estas generalmente están amarradas a temas políticos, es que, pues, en esa mismo símil, lo clave es, que el goteo sea en el mismo punto, ¿no? Sí, sí, claro, Porque si usted claro, hace claro. una gota aquí, después hace una gota aquí, después hace una gota aquí, hace una gota aquí, está haciendo un montón de esfuerzo cambiando el foco y ni siquiera está mojando la piedra porque lo que está goteando, ¿no? Entonces, que creo que es lo que pasa con los bandazos que hay en términos de la historia, ¿no? A mí no me gusta tanto la historia que había, me gusta entonces ese cambio de historia y cambio de historia y cambio de historia y cambio de historia, pues afecta muchísimo lo que al final le queda a la gente, ¿sí? Y ese esfuerzo, digamos, de conciliación, de mantengamos una historia el mayor tiempo posible, es lo que al final logra que así no se tenga una inversión muy grande, así sea una gota permanente, ¿cierto? Caiga en el mismo punto, alimente el mismo esfuerzo y por lo tanto tenga un impacto, ¿no? Eh, Son difíciles de lograr esos dos objetivos, la continuidad tanto en la historia como en los tiempos de ejecución, porque muchas veces seguramente va a ser que ellos como líderes de la ciudad vean algo del retorno de esa inversión, pero no todo el retorno de esa inversión, y eso es difícil Ujú, verlo, ujú. pero si uno lo piensa, digamos, desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista del beneficio al destino, sin duda esas dos serían fundamentales. O pues esa, la continuidad, ¿no? Claro. ¿Cómo le Y damos continuidad? claro, y es que esa alineación, que es lo primero que decimos siempre cuando estamos, o lo que yo digo cuando doy mis conferencias de Place Branding, y es, el Place Branding es esa posibilidad de alinear los mensajes de un territorio para poder generar desarrollo económico. Eso es principalmente lo que se piensa. Para que haya atracción y promoción, atracción de inversión y turistas y promoción de productos de origen, cultura y talento. Eso es lo que se dice, eso es lo que dicen los libros, eso es lo que los grandes pensadores de este tema, Simon Anhol y Malcolm Allan y Robert Govers, que son los que han escrito esto y han hablado hace 30 años, lo cuentan, la alineación. Y lo he visto también en ciudades en Europa donde se siente que está un mensaje como claro desde hace muchos años y que pese a que de pronto cambian el logotipo y los colores hacia un lado, la ciudad sigue un camino y dices, wow, ¿cómo lo han logrado? Es permanencia de una narrativa y una acción clara. Pasa por el otro lado, es que efectivamente hay un logo que se mantuvo una misma forma gráfica de expresión de un territorio, pero que efectivamente los mensajes van dándole vueltas y a veces ni siquiera es coherente uno con el otro. Ahí Sin aplica el tema de nombrar, las carátulas, ¿no? Usted, claro, usted puede hacer una nueva carátula, o sea, hay N carátulas de 100 años de soledad, pero 100 años de soledad sigue siendo 100 años de soledad, ¿no? claro, Sí, claro, de sí. acuerdo. Uy, Eh, eh, qué en- buenas. pues entonces pues pasa lo mismo. Y por otro lado, usted no puede dejar la primera carátula de 100 años de soledad y después meter otra novela y otra historia. Tiene que ser, ¿no? Tiene que ser Sí. consistente. Entonces, pues definitivamente pega ese tema de continuidad. Y ese libro se le debe entregar a todos, ¿no? Y debe poder entregársele a las empresas, a los gremios, sobre todo a los gestores del territorio, como decía,
lo tiene que tener claro y a todos los voceros. Y ahí, Sí, y ya ahí iba a como decir para una ir cosa, terminando, perdón, sí, pero esa continuidad es también darle tiempo al público interno de que lo apropie, sí, ¿sí? claro. Porque es que eso es muy complicado. Eso es como cuando usted empieza a trabajar en una empresa, ¿sí? Mm, Usted empieza a recibir la información de la empresa y usted empieza como a conectarse con la marca, con la imagen, con la cultura, con la manera en la que se hacen las cosas, con cuáles son los roles de cada quien, con cuál es el código de diferentes cosas. Usted al año es donde ya está como, yo ya entendí cómo es esta vuelta, ¿sí? sí, sí, y eso, Y si eso. hicieron la tarea, porque Bien. puede que se necesite más tiempo. Exacto. Y hay gente que nunca se conecta, pero también depende de la capacidad de la empresa de conectarlo y de transmitírselo y de hacer la inmersión en esas variables. Pero pasa lo mismo. Si usted lanza una Ujú, campaña, el público interno va a estar hasta ahora conectándose y así apropiándose de esa campaña y de esa estrategia de place branding al año, al año y medio. Va a estar ap- ya hace parte de la historia que cuenta alguien de manera natural. Y eso, mm, ¿sí? Entonces, si usted no le da ese tiempo de vida y no le da esa continuidad, esa repetición, pues no llega allá. Y si no llega allá, no conecta lo que dice con lo que es y con lo que hace. Y si no hace eso, pues no logra la confianza de la que estábamos hablando ahorita. Entonces, esos tiempos hay que darlos, incluso para el público interno. Porque el de afuera recibe el mensaje y dice, qué tan bonito este logo y qué tan bonito este mensaje, y ya. Pero cuando empieza a tener interacciones es cuando valida lo que le dijeron. mm, Y esas interacciones genuinamente conectadas con ese mensaje no las encuentras sino hasta dentro de un rato que ya las personas dijeron como, es que aquí hablamos es de eso, ¿sí? de acuerdo. Entonces, esa es importante volviendo al público interno. Y, perdón que ya sé que usted ya quiere, quiere cerrar, pero era un mensaje que habíamos hablado antes y que me parece súper importante y que tiene que ver con lo que dije al principio de los roles. Ujú, Eh, Yo creo que esos alcaldes y esos gobernadores, en la pregunta anterior, conectando con todo, creo que tienen que ser muy conscientes de que eh, tienen un rol en ese place branding, mm, ¿sí? Y que son voceros de ese place branding, que tienen que ser consistentes con ese place branding y que tienen que vivirlo y estar en capacidad de transmitirlo y de conectar tanto a sus internos, su grupo de gestión, su comunidad y su población, como a los externos en esas comunicaciones. Las claro. empresas, y siendo el destino una empresa, uno se da cuenta que las empresas que más visibilidad tienen, que más potencia tienen, es porque muchas veces están alineadas con un vocero muy potente, ¿sí? Y con un Ujú, vocero que genera mucha credibilidad y con un vocero que sabe cómo transmitir el mensaje y hacer que la gente conecte la marca con un mensaje y con una cara. Usted ahorita habló del cuerpo y ujú. ahí fue donde me vino esa idea. Eh, eh, Ahí hay una responsabilidad, hay un rol, y es una responsabilidad y un rol que además, digamos que tiene que ser transmitible, ¿no? Porque no se puede quedar como, Exacto, nosotros la ciudad de esto. heredable, Es sí. como, oiga, señor siguiente, ojo que esta es nuestra marca, y ojo que tenemos que comunicar así, y ojo que, ¿no? Como si harían una empresa, ¿no? Usted, Exacto, de acuerdo, sin egos, sin que yo lo hice. Y algo de todas maneras que sí he visto y que me duele un poco a veces que pase, es que en esos procesos que tienen que ver mucho con la forma como se contratan, en esos procesos de desarrollo estratégico de place branding, el gobernante está muy lejos, mm, ¿no? Y habla de, desde arriba dice, este es parte de mi programa, quiero tener una marca territorial nueva, quiero tener una nueva narrativa, pero no participa en el proceso. ujú. Y a veces es difícil como tener alguna relación o así sea una reunión como para que diga, venga, ¿cuál es su pensamiento del territorio? ¿Qué es lo que quiere usted? Mm. Pese a que también se dice que no debería ser una cosa que esté atada a un pensamiento ideológico del gobernante de turno, Sí. que eso pues hay que lucharlo todo el tiempo, pero por lo menos si está el líder y va a ser propia esa estrategia, participe y eso no pasa, Que tal vez no la complejo. imponga, pero que la estrategia sí pase la prueba de que se conecta con lo que usted quiere transmitir y con lo que usted es, ¿sí? Si la estrategia no, Pero, no, no se conecta adecuadamente con el plan de gobierno y con el perfil del personaje, eh, mm, pues eso nace torcido, ¿no? no, y le llega de pronto ya unas ideas de un proceso que normalmente, si se hace bien, es serio y tiene su sustento. Ojalá haya sido guiado por gente que esté cercana de todas maneras a esos gobernantes,
para que algo haya quedado en el pensamiento estratégico, esa idea, esas ideas. Sí. Pero no Mm, siempre pasa. Entonces puede que ya personalmente, llegue hasta allá arriba y diga, eso no, pues no me gusta, pero ya qué, o sea, ya ya estamos se jugando. pagó. Pues bueno, vamos a hacerlo, no lo apropia y efectivamente lo que usted dice, no, pues es que cómo le va a decir al otro que siga si él tampoco lo cree. Mm, Eso lo he visto y lo he visto en vivo y en directo en el paso a paso de gobiernos a otros. Eh, que no funcionan, pero también lo he visto de paso de gobiernos, de un gobierno a otro, cuando estuve en Bogotá, pues, durante todos esos años yo tuve que ayudar en el paso de más o menos 6 alcaldes, más o menos. sí, y hay En unos cada que uno de esos funcionan momentos, y conectan la historia y otros que hacen un corte y claro, entendían la narrativa de la marca, entendían de dónde venía el proceso, porque se les explicaba varias veces a los equipos desde las campañas, y se les explicaba cómo era y cuál era el proceso de continuidad que se necesitaba, para que después llegaran en los primeros 6 meses, cuando ya estaban haciendo su plan de desarrollo y lo sacaban, dijeran, no, la hora del lineamiento es este. Normalmente, y eso es lo bueno que tiene Bogotá en este momento, y es por eso es potencia, digo yo, en temas de marcas territorio, es porque ese mensaje se mantuvo. El tema de la sostenibilidad viene desde siempre, el tema del transporte y el uso creativo del transporte, pues también bicicletas, el Transmilenio y ese tipo de cosas, pues, lo siguen manteniendo. Claro, con algunos énfasis, en algún momento el agua, en algún momento demasiado la bicicleta, en algún momento la infraestructura, ¿no? El hacer, la construcción. Eh, en otros no se sabía, ¿no? Tampoco, de cuál acuerdo, era el énfasis. de acuerdo. No vamos a El entrar ahí. cuidado también fue uno de esos énfasis que se hizo. Pero aún, pese a eso, se ha mantenido una visión estratégica muy parecida y con unas narrativas también. Bueno, Eduardo, no, eso creo que le pega a muchas ciudades también, a muchos territorios, y el poder de la comunicación es claro en todo momento de esos ejercicios estratégicos, en todo momento de pensamiento de un territorio, y en todo momento es que es efectivamente algo que no se piensa en un solo, para un momento, para una campaña, para un espacio único, no, se debe pensar durante todo el tiempo. Sí. Y precisamente este tipo de espacios yo creo que le deberían ayudar a los que están haciendo gestión de territorios, pero sobre todo también a las empresas que hacen turismo o exportaciones y a los gremios que tienen relacionamiento con gremios internacionales o regionales, para que piensen que en el momento de comunicar sus productos, sus servicios, están comunicando destino. Ujú. Y eso es parte de la tarea que creo que tenemos todos en este momento Sin de duda, los que hacemos sin duda. este ejercicio. Ahí, perdón que yo sé que está cerrando, pero, No, no, pero, no, señor. pero un público increíble ahí, tanto al interno de la administración, porque muchas veces pues los que están a cargo del tema de place branding no son los que hacen la comunicación del día a día del destino, ¿sí? Sí, Son, no, son dos equipos distintos. Y sí. entonces, ¿usted cómo hace para conciliar un destino que se quiere posicionar así con un destino que habla SA? ¿Sí? Entonces, no es solamente qué comunica, no es solamente, no, métame el logo y métame el mensaje, es que pensando en comunicaciones, eh, la manera en la que un destino, por ejemplo, atiende una crisis, tiene que ser consistente con la manera en la que se está vendiendo como destino, ¿no? Y eso es súper crítico porque en las crisis es en donde más la gente ve las cosas. O sea, si no está pasando nada, pues a uno no lo ven, ¿cierto? Pero no Ujú. sé, hay algún punto, alguna tragedia o alguna noticia importante, ¿no? ¿Cómo esa comunicación que hace la administración, ¿no? Se conecta con, con el mensaje que está queriendo transmitir. Entonces, esa conexión entre el equipo de comunicación de marca y el equipo de comunicación vamos a decir, de la alcaldía, pues, por poner un ejemplo, pero el gestor de comunicaciones del alcalde, en la medida en que uno logre traerlo acá y, y, y Sí, permear un poco eso, pues tiene un terreno ganado tremendo porque la ciudad habla todo el día es por este lado. Aquí hacemos claro. esfuerzos puntuales, pero todo el día está hablando por este lado y de esta forma. Y si uno logra conectar eso, pues es muy ganador. Y si después, eso mismo que usted estaba diciendo, logra hacer que las organizaciones más grandes, las empresas más grandes, los gremios más grandes que representan a la ciudad, también se permeen y los equipos de comunicación de esas organizaciones logren
logren apropiarse un poquito de esos mensajes, pues tiene un terreno ganado terrible, pues tremendo, porque no es solo usted aquí haciendo el esfuerzo de place branding, sino que está replicando esos mensajes y ese posicionamiento a través de muchos voceros. Y eso pues no tiene competencia. Y no tiene, o sea, no tiene precio poder hacerlo, porque eso va a multiplicar por N un esfuerzo de comunicación. Otro consejo para gobernadores. Nace, claro, otro consejo para gobernadores, quiere rentabilizar ese esfuerzo, vaya y primero concientice a sus equipos de comunicación, concientice a los equipos de comunicación de todas las secretarías, vaya a concientizar a los equipos de comunicación de los gremios principales y luego vaya a las empresas principales del destino y les cuenta el cuento. Hay programas, hay formas de hacerlo, hay programas de embajadores, hay programas de licenciamiento de marca, autorización de marca, hay eventos que se pueden realizar con este tipo de equipos que puedan entender la marca y eso necesita igual, lo mismo en todo, que en todo proceso de mercadeo, comunicación, repetición, ahí tienen que verlo, y tiene que ser coherente lo que decía el alcalde, el gobernador, tiene que ser coherente cuando haga un discurso y estar alineado. Claro, ya lo vemos, vemos presidentes que tienen la narrativa de la marca, que a veces es muy de campaña, y la repiten y a la gente le empieza a quedar a veces confusa, a veces clara, y a eso hacen, pues digamos, es muy importante en esos procesos. Pero también he visto ciudades donde hablo con las agencias de promoción de inversión y dicen, es que nuestra relación con la alcaldía es muy difícil. Y dices, ¿cómo hacen la tarea? Es muy complejo. Sí. No, y es que nosotros estamos aquí en la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio pues no tiene una muy buena relación con la alcaldía actual ni tampoco con la gobernación. Y dice, pucha, venga, sentémonos en una mesa y pónganse de acuerdo, pero están perdiendo el tiempo. Sí, O sea, si sí. quieren trabajar por el territorio, están perdiendo el tiempo. En Albion hablamos Entonces, de la caja de resonancia, ¿no? uh-huh. Que el volumen, que es el efecto de un micrófono, ¿no? Es mucho más fácil usar un micrófono, que es que lo coge a uno y lo amplifica, ¿cierto? Que Que gritar, grita, ¿no? sí. Entonces, por mucho que grite muy duro, un ejercicio aquí pequeñito no va a lograr la caja de resonancia del efecto amplificador de alinear a mucha gente comunicando. Y puede que esa sea la mejor inversión de tiempo y recursos en alinear y en lograr que Y, el micrófono y el megáfono sean muy potentes. y definitivamente no es costoso, no es una gran inversión hacer esas alineaciones. Lo más difícil es la alineación de egos, que eso es otro concepto, pero aquí siguiendo con el tema de comunicación, ese manejo de los egos de los que están haciendo ese tipo de cosas, el que está en la agencia de promoción, en el Buró de Convenciones, en la Cámara de Comercio, el alcalde, o el gobernador, o el presidente, o los ministros, ese manejo de egos tiene que ir muy pegado al manejo o el planteamiento de la reputación que se quiere de la marca, o la reputación asociada a la marca y al mensaje de marca. Porque, bueno, este personaje tiene sus niveles, ¿no? Tiene sus formas de hablar y sus pensamientos de lo que sea. ¿Cómo, en qué momento le pega a lo que estamos tratando de decir desde la marca? Y eso es lo que, ahí, es ese punto, el único que se le puede traer y se le pega al otro que también, y es esa. Es una alineación, así por eso se llama así. Cogerlos y ponerlos en una misma línea. Eduardo, creo que dimos vueltas en la comunicación, dimos vueltas en los mensajes y hemos dejado, espero, cosas también muy claras, pero también cuestionamientos importantes a los que están haciendo gestión de los territorios, a las empresas, gremios y demás, y su papel en este espacio. Porque además les va a ayudar, eso tiene que ver con dónde viven, con cómo quieren desarrollarse como empresa, dónde están creciendo también y qué futuro también le quisieran dejar a sus hijos o a sus herederos, etc. Entonces, pues nada, muchas gracias por este espacio y bueno, nos veremos en otra oportunidad y a todos ustedes también, espero hayan disfrutado esta conversación. Revisen los podcasts anteriores también con grandes temas de liderazgo y de otros relacionados con el mundo del place brand. Muchas gracias y nos vemos. Feliz de acompañarlo. Mil gracias. Un abrazo. Hasta luego.